el que usted sea diligente. Dios bendice la pureza del corazón y el amor con que usted pero haga las cosas. No lo veía como una pareja. Hola, hola, hola. Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast que es Sin Editar Podcast. Estoy muy contenta, muy feliz porque ya podemos ir marchando, ya estamos viendo más materializado este proyecto, ya vamos por este segundo capítulo y tú que nos estás viendo a través de esa pantalla, te invito a que te traigas un café, a que te traigas un tinto para que puedas compartir esta conversación que tenemos el día de hoy. Sí te quiero recomendar que si te sientes identificado con esta conversación, si quieres algo, tienes algo que aportar, si tienes un testimonio, no te lo guardes y déjalo en los comentarios que de seguro a una persona le va a aportar demasiado. Todos los capítulos se van a estar publicando los lunes para que no te lo pierdas y comparte este video para más personas que también les pueda transformar la vida. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos una persona muy especial para la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Potosí, una persona muy especial también para mi vida, y es la pastora Jenny. Entonces un aplauso por favor los de producción. Muchas gracias producción, ya cálmense producción. Paz, bienvenida. Quiero decirle que es de gran importancia que la podamos tener hoy. Gracias por aportarnos este tiempo, gracias porque sé que de pronto en medio del cansancio de cosas que hay que hacer, aparta este tiempo para poder hacer este podcast, que se haga realidad. Entonces, muchísimas gracias y aparte que es una mujer demasiado esforzada, valiente, que ha sido un ejemplo de seguir para muchas mujeres y para muchos hogares y ya nos lo va a contar en un momento para saber el por qué es tan especial. Entonces, Paz, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos tomando, como saben, en el podcast anterior lo mostramos con el pastor, de que estamos ubicados en Potosí, en Ciudad Bolívar, en La Loma, donde hace mucho frío y así pareciera que salir al sol igual hace un frío, sí, hace muchísimo viento. Entonces, como siempre, una bebida caliente para uno amenizar los nervios y dos para que nos dé un poquito de calor, que nos quite el frío. Entonces, bueno, Paz, para empezar entonces con esto, vamos como siempre a darle un inicio con la línea del tiempo. Entonces, en esa línea del tiempo, para volver al pasado, a la Jenny chiquita, de la niña, en su estructura familiar, cómo fue todo ese proceso de niña, cómo vivió esa infancia, la familia, que nos cuente un poquito de eso para poderla conocer un poquito más. Bueno, qué bendición estar con ustedes y poderles compartir una parte de mi historia. Soy de Bogotá, Colombia, nací en un hogar, papá, mamá, soy la tercera de 4 hermanos, 3 mujeres, un varón y yo soy la tercera. Una niña consentida por papá y mamá, pero una niña independiente, una niña que disfrutó salir a jugar con sus amiguitos, pero esa niña tenía como un anhelo, como un deseo de buscar de Dios. Entonces mi mamá iba a la iglesia católica por regular cada domingo o cada 15 o 2 veces al mes y yo anhelaba ser una acólita. Había en mí un anhelo por Dios, ¿sí? Entonces yo decía, ay, tan chévere, ¿será que a mí no me ponen allá? Y yo quiero servir a Dios. En mí había un anhelo y una ilusión por Dios. En ese proceso, yo cuando ya tenía más o menos unos 12 años, tuvimos una crisis familiar y en mi casa, mi hermano, que es el segundo, empezó a recaer en las drogas. Entonces, hay una crisis familiar entre nosotros, porque pues mi papá era policía en esa época, mi mamá la mujer de casa que se dedicaba a sus hijos, pero que adicional a eso ella también trabajaba en ventas, entonces salía. Y mi hermano empezó a recaer en las drogas. Entonces en mi mamá hubo una crisis emocional
por mi hermano, y toda la atención recayó en mi hermano, ¿sí? A pesar de que yo pues tuviera todo, en mí había como una carencia, ¿sí? De que, oigan, me estoy portando mal. Entonces mi mamá siempre me decía, no, mamita, tranquila, que tú siempre te portas bien. No, no tengo tanto que esforzarme porque usted siempre es muy centrada. Y yo decía, ay, no, no me quiero estar tan centrada, ¿no? Entonces me quiero portar mal. Pero no podía. Entonces era una niña de casa, juiciosa, pero rumbera. Y en mis momentos de que me daban permiso para ir a bailar, entonces yo llegaba a la casa y tenía un diario, no sé, yo creo que más de una de mi época tuvo un diario. Yo también. ¿También? Sí. Ah. En esta época también. Bueno, yo en esa época tenía un diario y yo escribía cómo me sentía, que aunque tuviera todo y me sintiera muy rodeada de muchos amigos, yo sentía un vacío, ¿no? Como que estoy triste, nadie me quiere, sí, voy a comer gusanitos. Y para mí eso fue como una crisis de adolescente, de juventud. En esos momentos de crisis de adolescente, yo estaba en once o en décimo, en 11. Y llegó un joven a darnos un testimonio al colegio de un centro de rehabilitación y dijo, si ustedes quieren un Jesús que cambie y transforma la vida, síganlo a él. Ahí está la palabra. Y yo dije, ese joven cambió, fue transformado por la palabra. Y Dios lo ama, pues yo quiero que ese Dios me ame a mí. Entonces yo ya no veía a Dios como la niña que iba a la iglesia católica con la mamá que tenía una necesidad y que quería encontrarse con Dios, sino que yo ya vi que lo podía tener más cerquita. Entonces dije, a mí eso me gusta. Y yo llegué con una tarjeta de ese centro de rehabilitación y se la entregué a mi mamá. Le dije, vaya, la iglesia de ellos y ese centro de rehabilitación queda un poco retirado de la casa, pero a 2 cuadras de mi casa queda una iglesia evangélica. El problema con esa iglesia evangélica era de, yo soy creyente hace 25 años, usaban las faldas largas, el pelo largo, y yo era la niña del barrio que se ponía la minifalda. Yo organizaba minitecas, maxitecas y cobraba. A mi hermana la mayor, yo la ponía, ella hizo curso de policía, decía, usted requisa, yo cobro. Ay, no. Y yo tenía 15 años. Y mi papá tenía una bodega y como él viajaba, ¿sí? Él trabaja en la policía, pero él viaja, pues yo me cogí las llaves y abría esa bodega y llenaba y organizaba. Entonces, en el barrio no era que tuviera muy buena fama, ¿sí? Entonces, La organizadora de fiestas. de fiestas, de rumba, minitecas, maxitecas, pero centrada, o sea, organizaba mis cosas, pero centrada, entre comillas. Y entonces yo dije, yo quiero ir a esa iglesia. El culto era a las 3 de la tarde. Yo me iba a bailar el sábado en la noche, llegaba a las 3, 4 de la mañana el domingo, dormía hasta mediodía, me levantaba, me arreglaba y llegaba a la iglesia. Pero yo llegaba a las 3:15 para que nadie me saludara. Y cuando decían que iban a orar, yo me iba para que nadie me dijera nada. Eso es que hermanita, que yo le bendiga, No. qué pereza. Entonces yo dije, no quiero eso para mí. Pero lo que decía el pastor me gustó. Impactó mi mente y me impactó mi corazón. Y yo dije a los 17 años, me vuelvo evangélica. Y tomo una decisión radical. Voy a dejar todo lo del mundo atrás. O sea, todas las cosas que no le gustan a Dios, no le agradan a Dios, lo dejo atrás. Y efectivamente cumplí 17 años, pero me fui a bailar a una discoteca el fin de semana antes y el fin de semana después. Pero fue curioso porque cuando yo me senté en esa discoteca, yo empecé a ver cómo cada cuadro que estaba alrededor mío. Entonces yo vi el que ya estaba borracho. Yo vi la niña que antes era yo y esa niña, la que se quería mostrar y la que se quería lucir. ¿Sí? Entonces yo vi esos cuadros y yo dije, este no es mi lugar.
yo ya no pertenezco acá. Ese no es mi ambiente. Y desde ahí dije no más. Mi papá me había regalado un equipo porque me gradué de noveno. Como era la primera promoción, entonces creían que el grado de noveno era lo máximo. Y yo tenía varios CDs de música secular que eran mi debilidad. Pero yo cuando escuchaba esa música yo ya sabía que lo que decía la letra de la canción, no por ser secular era malo, sino que lo que decía la letra de la canción no era correcto. Entonces tomé la decisión y saqué toda esa música. Ya cuando mis amigos llegaban a invitarme, no, Camila los invito a la iglesia. Y mis amigos se alejaron de mí, no porque aborrecían que fuera a la iglesia, sino porque yo ya no participaba de sus actividades. Ya no era parte de. Yo tuve varios novios y dije, ya no quiero más novios. Entonces, ya no quiero más novios. El próximo novio que tenga quiero que sea mi esposo. Y yo dije, y voy a estudiar y voy a trabajar. Y uno tiene sus propios planes, ¿no? Pero no conoce los planes de Dios. Pero antes de eso, bueno, sí dije, me voy ¿a qué? A estudiar. Me meto al curso de la policía o me caso a los 25, 26 porque pues solterona no. Entonces sí lo tenía claro, no. Obvio. Brindemos por eso. Salud. Salud. Entonces, eso eran mis pensamientos. O sea, usted ya se había marcado una historia de vida de tal cual lo que iba a hacer en cada año, en cada edad, todos los sueños ya, estaba planeado todo. Ya, yo ya lo tenía claro, ¿no? Entonces yo llegué y le dije a mi mamá, yo ya ahora soy evangélica, esto es lo que yo quiero hacer y me voy a bautizar. En el cuadro de la familia, la primera persona que se convierte es usted. Mi mamá estaba asistiendo a otra iglesia, pero pues ella asistía como una asistente normal. Y mi hermana mayor ya tenía pinitos de otra iglesia, pero no había tomado la decisión. Entonces como que estaban ahí conociendo al Señor y no. Le digo yo, mamá, me voy a bautizar. Y mamá me dice, ¿cómo se le ocurre a usted bautizarse? No, señora, usted tiene que ser perfecta. Le dije, no, mamá, el único perfecto es Dios. Y yo sí quiero es amar a Dios y que esa Biblia sea mi estilo de vida. Entonces mi mamá vio que era una decisión radical y me dijo, ok, pero al inicio ella me dijo, no se bautice. Mi papá se me pasó cuando yo llegué ya no iba a fiestas, entonces yo ya me iba para el ayuno a la iglesia y me iba al culto de jóvenes a las 6 de la tarde. Y llegué a la casa y mi papá me dijo, ¿usted qué hace en esa iglesia lambiendo ladrillo? ¿A usted qué se le ocurre? Y yo le dije, yo tenía un temperamento muy fuerte. Lo estoy mejorando. Claro, sí, obvio. Y entonces me dijo mi papá, usted no vuelve por allá. Yo le dije, un momentico, papá. Ya a usted le cumplo en la casa, le cumplo en el colegio y con las obligaciones. Y yo voy a seguir asistiendo a la iglesia. Y mi papá me consentía mucho, pero dejó de hablarme 8 días. 8 días. Es la única vez que mi papá me dejó de hablar. Pero yo la tenía clara, que quería seguir a Cristo. Entonces, empecé, dije me bautizo y me bauticé. Me bauticé a los 17 años. Y cuando venían las tentaciones, sí, de la música, de mis amigos, que por ahí yo me aprendí un versículo que es mi versículo rema de ese tiempo. Y ahora, y es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humanas. Todas las tentaciones son humanas y yo estoy en la capacidad de resistirlas, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportarla. Y cuando venía esa tentación de escuchar música secular, cuando yo decía, no, todas las tentaciones son humanas y yo tengo la capacidad y la fuerza para soportarlas. Pero ahí hay un punto de un antes y un después, ¿cierto? Porque que ese era el primer punto que también quería tocar,
y es el tema de que yo también he sido testigo de cómo la pastora, en el momento que toma esa decisión, nunca más vuelve otra vez a ese punto inicial, que muchas personas hoy en día siguen luchando con el trago, con la rumba, con muchas cosas que quizás los aparta de Dios. ¿Cómo hace uno, que creo que ya no lo respondió con ese versículo, pero qué motivador y qué la fortaleza escuchar ese versículo porque está en la Biblia donde dice que es que no puedo, porque es que es muy difícil dejar el trago, es muy difícil dejar el baile, y una joven a los 17 años que apenas es joven, que tiene las hormonas a mil, que es lo que uno piensa, los jóvenes que difícil, es muy difícil apartarse de sus amigos, ¿cómo una joven de 17 años va en contra de su familia, de su papá, que era la niña consentida, y aparte de todo, en contra del mundo? O sea, tomar esa decisión así radical. Me ayudó el irme a rumbear el fin de semana antes y el fin de semana después. Porque yo vi cuadros en los que yo no quería caer ni tampoco quería verme. Y que Dios había llenado ese vacío en mí. Que aunque a veces de pronto, uno a veces como hijo no alcanza a ver que uno es importante para la casa, pero el saber que yo era ya importante para Dios, ¿sí? Y que Dios me amaba. Y que Dios a mí me veía perfecta. Con mis imperfecciones. Sí. Con mis imperfecciones en medida perfecta, yo me enamoré. Yo me enamoré locamente de él y el ver que lo que él estaba haciendo en mí había traído restauración entre mi mamá y yo, porque como yo me sentía como solita, o con mi papá, ¿sí? Entonces, el ver el fruto del amor de Dios que estaba cambiando mi entorno, eso me hizo a mí estar firme, estar convencida y estar segura. Y cuando tomo la decisión de bautizarme, la primera que me dijo a mí que no, pero me dice, yo entonces me bautizo con usted. ¿Quién? Mi mamá. Y mi hermana dice, y yo no he tenido en dónde irme a bautizar, entonces yo también me bautizo, mi hermana la mayor. Y nos bautizamos las tres al mismo tiempo. Y el que mi papá me dijo, usted no va por esa iglesia, Lambert Ladrillo, nos llevó en un camión al pueblo de San Francisco y nos bautizamos todos en un río. Y fue muy bonito. Desde ahí empezó a cambiar mi familia, los hábitos familiares, porque ya no eran los mismos. Las conversaciones. A los 17 años me bauticé y a los 18, bueno, y yo llegué a la iglesia y entonces yo escuchaba, ya me quedaba que me saludaran y me dijeran hermana, ¿no? Ya era chévere, ya me quedaba Ya se ahí. abrió a saludar, a socializar con los hermanos. Y vi que no eran tan ogros y tan, no, entonces ya como que me gustaba, ¿no? Compartía. Yo dije, no, pues yo voy a empezar a tocar el piano, de pronto tenga oído, ¿no? Como era tan rumbera. Pero no, me di cuenta que había un joven, yo estaba enfocada, yo no estaba pensando en nada, Claro. pero ese joven yo le digo, ay, será hermanito Alex, se llama Alex. Hermanito Alex, ¿será que usted me hace un favor? Hermanito. Sí, hermanita Alex, usted está dictando clases, pues yo quiero tener esas clases, ¿será que usted me puede dictar? Me dijo, sí, claro, venga. Me dictó 2 clases, pero yo tenía tanta hambre de Dios que como el hermanito Alex había nacido en el Evangelio, pues yo quería que él me hablara de todo lo que él sabía, me instruyera en la palabra. Entonces él me daba la clase y me invitaba a tomar jugo de mora. Y duraba 2 horas hablando con él. Y así me motivó, hablamos como un mes. Me dijo, no, yo también quiero. Yo le dije, no, yo voy a estudiar, voy a casarme a los 25, no quiero tener más novios. Me dijo, yo también estoy en lo mismo, en lo mismo. Y yo, chévere, chévere. Estamos sintonizados. Un día mi hermana la mayor lo invita a la casa para recibir una consejería porque estamos comenzando en el Evangelio. Pero el día anterior a eso, él me dice, hermanita Jenny, pues es que yo tengo una plata, yo quiero que usted la guarde, por si de pronto nosotros llegamos a tener algo. Y yo, así, sin más. Sin más. Y entonces yo le dije, ay, no. Le dije, mire, hagamos una cosa. Oremos que Dios nos confirme por medio de otra persona, pero
Que Dios no sale porque uno vive de emociones y uno se equivoca y todo. Pero ahí ya ve un gusto. Sí, había una empatía entre los dos, sí, nos Una gustaba hablar, conexión, había una atracción. sí, de compartir, pero no lo veía como una pareja, sí. Metía de lleno con Dios, usted pensaba todo menos no. Yo quería todo lo espiritual menos lo carnal. En el primer amor todo es así. Y entonces, eso fue así, eso me lo dijo esa noche. Yo le dije, hermanita Alex, oremos para que Dios nos confirme por medio de otra persona, porque yo no. Ya. Él llega el otro día a la casa, por segunda vez. Mi familia no sabía lo que él me había dicho. Él hace la conseguiría y se va. Al siguiente día yo estaba riendo la cocina y había una silla, una silla en la cocina y me dice mi hermana, cuando ese muchacho bajó las escaleras con usted, yo sentí que él era su esposo. Yo cogí la escoba, me volteé y me puse rojita. Y dijo, y mi mamá, y yo también. Ay. Ellas no sabían lo que yo había dicho, pero yo sí sabía que Dios me estaba hablando por medio de ellos. Así es como tomo la decisión y digo, cuando cumpla los 18 años me caso. Nos ennoviamos, hablamos con mi familia si estaba de acuerdo, dijeron sí. Mis pastores estaban de acuerdo, dijeron sí. Y, pero me dijeron, si usted se va a casar, usted no hace curso para la policía. Porque esa no es bien. Entonces yo dije, bueno, está bien, entonces yo me caso. Yo le hago caso a Dios. Y no hice curso. Me casé a los 18 años. Ay, Dios mío. Apenas yo recibí la cédula hoy, al siguiente día me fui a la notaría y pasé los papeles, a los 8 días yo ya estaba casada. Entonces, el poderse uno comprometer y estar atento a escuchar la voz de Dios y no hacer lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere, es importante. Porque yo escuché la voz de Dios, pero en ese momento yo no estaba enamorada. Había un gusto y una empatía. Pero yo sabía que era Dios. Y si Dios era, Dios iba a encargar de hacer el resto. Me enamoré, me casé enamorada. Y de ahí para adelante hemos estado. Y ha sido una bendición. ¿Ya cuántos años? Este año cumplimos 24. 24 años de matrimonio con subidas, bajadas, cosas, pero firmes. Una montaña rusa. Literal. De Literal. emociones, de Sí. muchas cosas, circunstancias. Paz, una de las cosas que yo siento que hoy en día luchan algunas personas es que a veces uno ve en la iglesia personas que están solitas sin su familia y que de pronto les cuesta en cuanto al tema de la fe creer que toda su familia va a llegar porque lo ven imposible, o sea, ven personas que literalmente están, les gusta de pronto el trago, que están como en esa cultura de estar bailando, que no quieren escuchar de Dios y que de pronto juzgan al único que está yendo a la iglesia, puede ser el hijo, el nieto, el hermano, y es solo uno, y como a través de su historia, de su testimonio, motivar a esa persona a que siga teniendo esa fe, a permanecer de que su familia, que él y su familia van a poder venir a la iglesia porque Dios es fiel, que Dios tiene promesas que las cumple y que poco a poco se va transformando las vidas porque él, algo que inicia lo termina, pero en los tiempos de él. En los tiempos de él. Y es importante uno conocer la palabra. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra. Si yo veo con los ojos naturales, ese día que mi papá me dijo, usted no va a esa iglesia, y yo me le paré y le dije sí. Y que él viera en mí que había un cambio de estilo de vida. Él hoy en día dice, mi hija es pastora con orgullo. Y dice, sí, yo voy a predicar en algún momento. Pero la palabra es clara. Sí, creeré en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo que mi familia es de propósito. Dios vino a salvar a los enfermos, a los pecadores. Y mi familia es de propósito. ¿En qué momento? Puede ser como el ladrón en la cruz. ¿Sí? O puedo disfrutarlo ahorita, pero de lo que yo sí he podido disfrutar ha sido un cambio y una transformación. No en el punto que uno anhela, que entreguen todo y rindan completamente su vida, pero están dando pasos y pie. Y yo pienso que lo importante es ver
a nuestra familia con los ojos de Dios. Cuando yo veo a mi familia con los ojos de Dios, voy a ver siempre lo bueno y voy a ver qué se puede rescatar, ¿sí? Y así es Dios con nosotros. Él ve lo bueno, no lo malo. Como Él vio lo bueno en mí, yo veo lo bueno en mi familia. Y creo que Dios es fiel y justo. Y Él va a cumplir su propósito en mi casa. Entonces, si usted ve con los ojos de Dios, va a tener la fe para creer. Amén. Amén. Bueno, Paz, y ya estamos en la línea del tiempo donde hay un matrimonio, ¿cierto? Donde a los 18 añitos, que a mí me parece que hoy en día pensamos en 18 añitos, niño. Uno está niño porque apenas uno está empezando a vivir, pero eso versus obedecerle a Dios, yo creo que en su mente tenía una planificación de qué iba a hacer con su vida, pero lo que ha hecho Dios hoy en día con su vida a través del matrimonio y todo el proceso que ha vivido, es mucho más de lo que su mente finita o que la mente finita de nosotros puede llegar a imaginar. Ver que Dios todo lo hizo perfecto, que todo, que él ya, es como si ya lo hubiera tenido planeado desde antes de que usted hubiera nacido, de que había un llamado y que empezó de pronto, digamos que, y no sé, con su mamá, con su hermana, con usted, o sea, había un llamado, o sea, Dios estaba atrayéndolos hasta que alguna, sí, porque ya estaba planeado. Entonces, ¿cómo ha sido todo eso tan hermoso que ha venido después de la obediencia, de esa paso de obediencia? Porque he sido testigo de cómo se ha también despojado de sus propios deseos, de sus propios proyectos, y que es una mujer que se proyecta todo el tiempo, es como una agenda que lo tiene, pero decide dejar apartar sus proyectos, su agenda. Paz y seguridad, porque cuando yo tomo la decisión por Dios de obedecer, cuando yo estoy segura de que Dios quiere eso, a mí no me interesa hacer lo que yo quiero. Como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, Cristo me respalda. Cristo es todopoderoso. Cristo la tiene clara, Dios la tiene clara, yo no la tengo clara. Yo me equivoco, yo soy imperfecta, pero Él no se equivoca. Y dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, que aunque en medio de mi proceso de obediencia, porque uno pasa por procesos que son difíciles, estoy segura que Dios me saca en pie. ¿Sí? Y que voy a tener un buen fruto. O sea, que lo que yo no quiero hacer y que de pronto en este momento no me agrada mucho hacerlo, sacrificarme. Me cuesta. Que me cuesta, pero si a mí eso me va a dar a cierto tiempo un buen fruto, un fruto de paz, un fruto de gozo, un fruto de amor, ¿por qué no lo voy a hacer? Y yo siempre he dicho, brutica no, haga caso a las buenas, porque tiene que esperar a ser atribulado, tiene que pasar por consecuencias difíciles para obedecer a Dios. Si es que Dios no quiere lo malo para mí, quiere lo bueno. Y si yo tomo la decisión de sacrificarme yo, Dios me va a bendecir. Eso es. Amén. Esa es la seguridad. Amén. Paz. ¿Cómo? Bueno, llega el tema del matrimonio, obediencia, 18 añitos, sacando pues obviamente, aprendiendo a ser mujer en ese momento, hija. Está lleno la iglesia. ¿Y cómo va a ser esa transición al pastorado después de muchos años? ¿Cómo llega ese proceso? Para mí, cuando yo me convertí, para mí el servir me llena. Lo anhelaba. No el pastorado. Sí. A mí el pastorado nunca me llamó la atención, eso no va conmigo, no aplica. Pero el servir, entonces yo servía en la iglesia con el ministerio de niños, yo servía vendiendo helados para recoger recursos, yo pintaba en la iglesia, barría en la iglesia. Y anhelaba, me gustaba, me llena mi vida, mi tiempo, mi espacio. El sacrificar el tiempo para mí no era terrible. O sea, con amor, con pasión. Con amor, con pasión, o sea, el tiempo. ¿Va a servir? Sí,
O sea, para mí el tiempo es que toca hacer y no importa, con lluvia, sin lluvia, con frío, con sueño, sin sueño, enferma, no enferma, para mí es el servir. Pero nunca el pastorado. Ya cuando nos dicen, vivíamos en Fontibón, y nos dicen hay un lugar en Ciudad Bolívar donde necesitan que alguien colabore, sirva. Ya el Señor había trabajado mi corazón y yo ya sabía que el Señor estaba pidiendo algo más, ¿sí? De servir y apoyar en algo más, pero nunca me imaginé que tanto, que fuera tan de lleno. Entonces, mi esposo me dice, vamos a ir a Ciudad Bolívar a mirar. Y cuando llegamos acá, llegamos en la noche, nos recibieron y dijeron si necesitamos una pareja que venga acá, eso fue en diciembre, como el 27 de diciembre, que venga a colaborar, pero que se venga a vivir acá. Y yo dije, ¿a vivir? Yo colaboro. Teníamos una camioneta, venimos todos los miércoles, todos los domingos. Dijo, no, el compromiso es que yo entrego esto, pero tienen que venirse a vivir acá. Y yo dije, ay, Dios. Yo le dije, bueno, vamos a orar, vamos a pensarlo. Como siempre. Como siempre. Vamos a orar. Orar, vamos a pensarlo. Pero yo ya sentía eso y hacía un tiempo atrás yo ya le he dicho a mi esposo, si a ti te dicen de alguna obra o de un llamado, di que sí. Di que sí. Llega el 27, nos hacen esa reunión, nos dicen que este es el lugar. Muy frío, muy arriba, yo no conocía. Me voy para el apartamento y hago una llamada y le digo a mi hermana la mayor, le dije, Sandra, me acaban de decir esto, ¿usted qué opina? Me dijo, usted ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué más necesita? Porque aunque yo servía, en mí se veía un llamado, se veía un amor por la obra. Y yo sabía que mi esposo era como llamado a ser pastor. Entonces, prendo enlace y enlace con una película. Y en enlace casi nunca proyectan películas. No. Y era de una misionerita que se había ido por allá a llevar unos y que le tocaba en la montaña. Y donde estamos es una montaña, ¿no? Entonces yo dije, esa es la confirmación de parte de Dios. Vea. Entonces cambiamos, dijimos, bueno, listo, sí. Dicen, tienen que estar acá en enero. Y el 22 de enero llegamos a este lugar con el trasteo. Con el trasteo, mi familia dijo, nos duele, ¿están seguros? Dijimos sí, igual la familia de él. Tengan cuidado porque es una zona de alto riesgo. Me dijo, pero pues si, mi papá me dijo, pero pues si usted está segura, pues que Dios vaya con usted. Vea. Y Dios nos trajo hasta aquí. Eso es. Entonces ha sido una bendición el llegar acá. Me dio muy duro el frío, el cambio, no conocer a nadie. Me enfermé, me dio sinusitis. Porque sí, es que eso es de recalcar. El frío que hace acá, el agua que sale helada, todo está frío todo el tiempo, o sea, un cambio muy drástico de estilo de vida también. O sea, era una decisión muy importante. Sí, veníamos de Fontibón con todas las comodidades y aquí nos tocaba compartir cuarto con mi hijo. En las paredes había humedad y ya me tocó con sabra y esponja y thinner a limpiar las paredes para quitar todo el moho y poder dormir. A los 20 días nos enfermamos, amigdalitis, gripe y resulté con sinusitis. Y me dice el doctor, ¿usted dónde vive? ¿Hay moho? No, yo decía, eran unas manchitas blancas. Eran unas manchitas blancas. Eso es moho, señor. Entonces, chiquiticas, pues. Chiquiticas. Pero estaba acá y un día hicimos un ayuno y era mi esposo y yo. Y en los cultos eran 3 o 4. Y entonces yo le dije al Señor en ayuno, Señor, ¿usted qué me trajo acá? O sea, ¿para qué me trajo? Y entonces él me dijo, yo te traje para restaurar. ¿Abrí la Biblia? Eso que, ¿sí? Que uno abre la Biblia, que es, no, yo te traje aquí para restaurar.
y para que levantes y restaures las puertas. Y las puertas estaban escarapeladas. Y eso es lo que el Señor ha hecho acá, restaurar y ayudarnos. Y el otro es, no te quejes de tu llamado. Me quejaba del frío, me quejaba de que no tenía una bañera, que donde nos bañamos entraba el viento de acá, de allá, y súmele, bañándose. Tocaba con una tina, y yo lloré porque yo no tenía agua caliente, y tenía mucho frío. Y yo decía, señora, ¿qué? Me dijo, pero no te quejes del llamado que te he hecho. Dice, no nos quejemos, porque es un llamado honroso. Y aprendí a valorarlo, aprendí a honrarlo y amarlo. Yo, yo hablaba en estos días con mi hijo y me decía, es que en las clases que le están dando de marketing no hay que conformarse. Le dije, lo que a mí Dios ya me dio, me lo dio. Mi trabajo ahora no es económico. Este es mi trabajo, este es mi amor y esta es mi pasión, el servir en la obra. Amén. Cuando llega ese tema del pastorado, que sabemos esa decisión tan difícil, llega pues nuevas tareas, acoplarse a un nuevo estilo de vida, pero no se puede dejar de cumplir ni como hija, ni como esposa, ni como hermana, que es que ya tengo, pues, sabemos que el tema del pastorado, trabajo con la iglesia, trabajo con familias, trabajo con niños, con jóvenes, pero no se puede dejar de cumplir las otras áreas porque igual tienes que seguir cumpliendo. ¿Cómo hace para dar el nivel en todo? En todo. Incluso con esto que ya ha ocupado más del 50% del tiempo que es el pastorado. Aprendiendo que cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su momento, ¿sí? Cuando yo llegué, uno se apasiona, ¿no? Y uno está apasionado, no le importa lanzarse de todo. Y yo terminé un servicio, acá yo estaba con toda. Terminé un servicio y mi hijo se asomó, fue un miércoles en la noche, terminamos 8:30, 9 de la noche y mi hijo se asomó pequeñito, tenía 9 años y me dice, mamá, tengo hambre. Yo le dije, ya voy, porque estaba hablando con una hermana que, pastora, fui a la cita médica, no era algo realmente relevante y yo le dije a mi hijo, ya voy y me demoré casi una hora. Cuando subí, mi hijo se había quedado dormido sin comer. Ahí fue cuando aprendí, aunque el Señor me haya llamado, el primer ministerio es mi casa. Y tengo que aprender a decir no. Y aprender a compartir, pero aprender a respetar los espacios. El tiempo para mi esposo es uno. Él es la prioridad. Número uno. Mi hijo es mi prioridad. ¿Sí? Y tengo que tratar de hacer todo antes de que ellos dos lleguen a la casa. Para que cuando mi esposo llegue, todo esté hecho y cuando mi hijo llegue, tenga el tiempo para compartir con él. Yo trato de sacar consejerías o visitas en el tiempo en que él no está. O dejar todo, organizarlo en el día que corresponde para poder dedicar el tiempo a mi casa. Porque dice que ganaremos todo el mundo si perdemos nuestra casa. Entonces yo me sentí confrontada ese día y dije, esto no me vuelve a pasar. Y me organicé. Y yo pienso que es importante lo que hablábamos y que de pronto a mí me gusta mucho y es el tema de las listas. Sí. El tema de la organización, horas, cronograma. ¿Por qué? Porque es que si yo me organizo y yo digo, bueno, hago mi lista, tengo esto puntual por hacer, pues lo voy a cumplir antes de que llegue. Entonces yo todos los días me levanto con una lista. Ese día que yo me levanto sin la lista, no soy productiva. Se me va el día en que hice aquí, hice allá, pero no alcancé a lograr todos los objetivos. Entonces yo me levanto con mis listas, me organizo y también creo que cuando usted hace una lista, usted ya tiene una meta clara, un camino claro y una ruta clara. Y a Dios le gusta cuando usted tiene fe.
Entonces yo hago mi lista y tengo la fe. Creo que voy a alcanzar a cumplir todo lo que escribí ahí. Ay, ¿Sí? y que ella hace lo que sea para cumplir todo lo que está ahí. Exactamente. Y que cuando usted coloca una lista en los, digamos, los propósitos del año, usted no va a comprar por comprar. Usted ya sabe que cuando le llegue cierto dinero, usted va a comprar lo que es puntual y que necesita o que realmente a usted le va a dar un placer significativo en su estilo de vida. Porque yo soy de las que digo que usted debe vivir cada día como si fuera el último y proyectarse como si faltaran 1000 años. Que yo hoy viva y me cueste en un lugar agradable. Que yo me proyecte y que en este año quiero conocer tal lugar y lo pueda conocer. Pero todo va con metas claras y el Señor trabaja en fe, ¿sí? En los que le creemos a Dios, en que usted va a alcanzar, de que usted puede, de que Dios lo consiente a usted, su papá, y su papá a usted le da todo lo que usted quiere si está de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando yo hago mi lista de propósitos, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? Entonces yo lo chuleé, porque si él está de acuerdo, pues él me va a dar. A mí eso me encanta. Y así es que uno tiene que trabajar. Yo pienso que el orden, Dios bendice el orden. El que usted sea diligente. Dios bendice la pureza del corazón y el amor con que usted haga las cosas. Y el ser consciente de que usted falla, pero que usted tiene la oportunidad de tomar la decisión y de reencaminar. Por eso yo siempre les digo, yo no les voy a decir lo bonito. Ah, sí, siempre nos lo está diciendo. No les voy a decir lo bonito, les voy a decir lo que hay que mejorar. La gente que lo ama a uno le dice, ¿qué es lo que uno tiene que mejorar? La gente para la cual usted no es relevante le dice, vas bien, tranquilo, no te preocupes. Es más, ni te va a decir ni vas bien ni vas mal. Simplemente no le importa. No le interesa, no le importa. Pero si yo le digo, si usted quita esto y usted se va a dar mucho mejor, o lo va a hacer mejor, o esto va a cambiar, Dios quiere esto, pues estoy aportando algo. Y no estoy dejando que las personas caigan en el error. El propósito es tener claro de que vamos a tener que dar cuentas a Dios por lo que hacemos con nuestros hogares y nuestras familias. Entonces, eso es saber que tenemos una calidez y un amor que el Señor nos ha entregado a nosotros para mostrar su amor a nuestra familia, a los que nos rodean. Entonces, aprovechémoslo y demos de ese amor y podamos decir como Pablo, sean como yo, así como yo soy de Cristo. Amén. Paz, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Creo que esto fue enriquecimiento total para las mujeres, para los hogares. Y tú que nos estás viendo a través de esa pantalla, te invito a que también nos sigas, que ánimo, que compartas estos videos, que si vienen muchas entrevistas más, muchos invitados más, para que sea de provecho para ti. Puedes venir a la iglesia que queda ubicada en Ciudad Bolívar. Vamos a dejar la dirección de la iglesia por si quieres venir. Servicios los domingos de 7 de la mañana y 9 de la mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que tu semana sea bendecida, que Dios te guarde, Amén. te proteja y vamos con todo. Un beso y hasta la próxima. Chao.